Hemos visto en algunas de las entregas el alma y hoy nos vamos a parar en el ego. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué papel juega en nuestra vida? ¿Qué hay de real y de ilusorio en él? Y vamos a ir poco a poco entendiendo y tratando de colocarlo donde merece. Allí donde vamos no es necesario, pero no lo sabe. Eh, Como no sabe tantas cosas, puesto que el ego siempre es miope, puesto que solo ve o tiene una parte de la información desde la que opera. Y en cierta forma tiene que ser así, porque es un constructo mental, es el personaje que necesitamos para operar en esta realidad tridimensional, que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, desde nuestras primeras percepciones dentro del vientre de nuestra madre, nuestras primeras experiencias vitales en la infancia, nuestras primeras aventuras en la adolescencia, nuestro paso del mundo de la infancia de adulto y durante la vida adulta hemos ido construyendo de manera paralela a lo que somos esta parte de nosotros que tiene una función muy importante, que ha tenido una función muy importante, pero que ya empieza a más ahora mismo, a más impedir, frenar o molestar que facilitar la experiencia humana. Eh, el ego no sabe de asuntos del alma, sin embargo, le hemos dado tal atención, tal poder, lo hemos consentido hasta tal punto, le hemos dado tal protagonismo que ha terminado por creerse algo que no es y que incluso en esa paranoia o esquizofrenia en la que experimenta la realidad, se encuentra con que tiene que sostener una realidad que no sabe, que no tiene fondo, que no tiene profundidad, que no tiene conciencia para sostener. Se ha ido creando desde esta separación que hemos experimentado aquí en la Tierra, que aún experimentamos de nuestra alma, del universo, de la verdad, de la conciencia cósmica. El ego ha creado como un universo paralelo donde le ha dado sus propias coordenadas, su propia explicación a las cosas, su particular manera de mirar el mundo, de mirarse a sí mismo, de mirar a los demás, y ha creído y ha creado, hemos creado una especie de niño consentido, caprichoso o excesivamente consentido, o hemos confundido dándole atribuciones, responsabilidades que no puede hacer frente. El ego no entiende, no sabe de los asuntos del alma, no conoce quién es realmente el ser que lo habita. De hecho, no sabe ni siquiera que tiene un alma que lo dirige o al que se tiene que entregar. Y esto condiciona, perturba su existencia y condiciona eh, su quehacer, porque para asuntos sencillos, ordinarios, es para lo que nos puede ser útil hacer aprendizajes de rutas, de comprensiones básicas, de experiencias relacionadas con la física inmediata, con la física del cuerpo, con las experiencias del sistema límbico, etcétera, lo que sí que puede manejar con cierta solvencia, vamos a decir así, pero no entiende asuntos del alma. La cuestión es que fue creado en un momento donde el ser humano no tenía conciencia álmica, no tenía conciencia de que era un espíritu. Y el personaje que se fue construyendo aquí, el ego, se le fue dando ese atributo o esa atribución creyendo que eso era todo lo que existía.
Y evidentemente eso lo metió en una especie de locura de la que tuvo que justificarse creando una historia personal, de la que tuvo que defenderse creando una importancia personal y de la que tuvo que aparentar algo que no era. Bien, ahí está la locura que está viviendo el ser humano hoy en el mundo, porque realmente el ego no tiene conciencia cósmica. El ego es una proyección ilusoria de nuestra conciencia cósmica, una forma particular, sesgada y a veces acertada, pero limitada en cuanto, al menos condicionada de nuestra conciencia cósmica. Hay solo una conciencia y millones de fractales del yo soy o de almas que están experimentando de forma unipersonal, humana, de forma humanoide, esa conciencia cósmica. Bien, pero la locura del ego ha llegado hasta el tal extremo que se ha creído que era el alma, se ha creído que podía protagonizar el propósito de un ser humano y ha llegado un momento en que solo ha creado una historia personal que para nada está en conexión con la conciencia cósmica, con la realidad cósmica, con el estado real de las cosas. El ego se limita a lo ocurrido y experimentado, a la experiencia que ha podido el ser humano realizar o operar a través de los sentidos físicos, los cinco sentidos famosos. Pero, ¿qué más de eso sabe? ¿Qué puede, qué puede decir del propósito? ¿Qué puede decir de los estados sutiles de la realidad? ¿Qué puede decir del tránsito de la tercera a la quinta dimensión? ¿Qué puede decir de la unidad o de la integración del divino masculino y femenino? El ego no conoce esas coordenadas, no tiene conciencia alguna de todo esto. Solo sabe lo que le enseñaron y todo lo que le enseñaron fue a base de creencias y de copiar y pegar. Sí, es cierto que el alma de alguna manera va dejando su impronta y va filtrándose a través del ego y de alguna manera nos hace a cada ego distinto con respecto a otras almas, pero aún así se ha desarrollado una realidad tan distorsionada, tan desconectada de la fuente, que se ha conformado con intentar comprender el territorio conocido, lo físico, la materia, lo tangible, lo demostrable, lo probable. Pero ¿qué sabe de lo improbable, de lo desconocido, de la conciencia que no está en el cuerpo, que no está ni siquiera en el cerebro? ¿Qué sabe de la conciencia cósmica, de los planes divinos? ¿Qué sabe el ego del alma, del alma que lo opera? El ego es ese personaje de un videojuego que desconoce que hay un niño inocente que está manejándolo y que está enseñándole a desenvolverse por niveles en distintas experiencias eh, y niveles. ¿Qué ocurre? Que le cuesta años crear un personaje y una vez que lo crea, como no tiene conciencia de que la realidad es ilimitada, que el alma es infinita, que no hay principio ni fin, ahora llena ese vacío existencial con queriendo defender desde lo relativo, solo con la intuición de haber conectado a la fuente en algún instante de, de la desconexión. Imaginaos un mundo lleno de egos, cada uno justificándose
la creación, la ilusión desde la que vive y defendiéndose ante otros de algo que es completamente ficticio, ilusorio, incluso entrando en conflicto. El ego es el que se ha creído la supervivencia, se ha creído el sufrimiento, se ha creído la carencia, se ha creído que la condición, la limitación, se ha creído que solo existe lo físico, que no hay nada más allá, que solo existe aquello que conoce, que lo experimentó físicamente o se lo enseñaron otros adultos, o en la escuela, o el sistema. Entramos en territorio denso, porque se ha encargado aún más, si puede, este sistema de confundirlo, de crear modelos fijos, establecidos, de lo que tiene que ser un hombre, de lo que tiene que ser una mujer, de lo que tiene que ser un hijo, de lo que tiene que ser un padre, de lo que tiene que ser un ciudadano, de lo que tiene que ser un contribuyente. Y así se ha ido manipulando al ser humano a través del ego, conociendo, sabiendo que era fácilmente manipulable, controlable, y metiéndole ideas para que él mismo defienda hasta la sofisticación de los sistemas políticos, que es la democracia, que son dictaduras, en la dictadura más encubierta que existe y más sutil, más bien fabricada, con un sistema de derechos, un sistema político aparentemente libre, pero todo está bajo control y todo forma parte de un plan donde el ser humano es un títere, un personaje que se dirige según las intenciones e intereses en una dirección o en otra, según convenga al sistema, a los otros, al más listo, al otro, al que proyecta, incluso el ego mismo, al no conocerse, al no tener detrás una conexión profunda del alma, una conciencia de la existencia, de la verdad que lo dirige, termina proyectando en el otro su ilusión, sus deseos, sus desdichas, sus carencias, sus sueños, sus ilusiones, y confundiéndose así al humano con el otro y culpándole. Si no puedo responsabilizarme de algo, culpo al otro. Si no puedo, si me siento sobrepasado, superada por la realidad ordinaria, me siento víctima de algo. Y como eso duele, o eso empequeñece, o eso te hace más pequeño, y hay una sensación de vacío existencial al que no puedo comprender porque soy un ego, no estoy diseñado para ello, entonces, ¿qué ocurre? Que culpamos al otro. Hay un culpable. Si para ser víctima tengo que ser culpable. Y si soy culpable es que estoy condicionando a víctimas o estoy maltratando a víctimas. Y entonces se crean relaciones carentes entre hombres y mujeres, entre padres y hijos, entre hermanos, entre compañeros, entre ciudadanos, entre distintas nacionalidades, y empiezan a definirse de forma loca en base al otro, porque desconoce de quién es. Imaginado. No, tú eres árabe, no, yo soy cristiano, no, tú eres musulmán, tú eres hombre, tú eres mujer, no, tú no eres ni hombre ni mujer, tú eres niño, no, tú eres esto, tú eres lo otro, y todos son proyecciones. Y así de esa manera el ego se proyecta en el afuera. Y es ahí donde tenemos para comprenderlo, porque como es ciego, la única manera que tiene de ver es mirándose fuera en referencia a otro y entra en plano de comparación, en conflicto de comparación. Soy más hombre, menos mujer, soy más mayor, soy más alto, soy más guapo, soy más débil, etcétera, etcétera. Y empezamos a entrar en esos conflictos de comparación que al salir perdiendo nos hace crear desprotección, y esta desprotección nos lleva a generar conflictos de desprotección, y esa desprotección y esos conflictos
se terminan manifestando a nivel físico a través de problemas físicos, de síntomas físicos. Y así va entrando el ego que solo sabe organizarse o caminar en una cultura de la supervivencia en distintas relaciones enfermizas, dependientes o psicodependientes, que se define por oposición, por el otro, por la comparación. Yo sé quién soy porque sé que no soy tú, pero no sabe quién es, sabe lo que no es en todo caso. Y cuanto más lejos está del alma que lo habita, más difícil le vas a saber responder. De hecho, cuando un ser humano le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? Pues yo soy fontanero, soy ingeniero, soy astronauta. Y definen el yo soy con la profesión o a lo que se dedica, que es solo una parte. De manera que el ego se tiene que enfrentar a una realidad complejísima, sutil, que desconoce, que no ve a simple vista, que no se organiza ni se estructura por creencia desde la creencia. Y ahora llega el momento en que la fuera ya empieza a perder fuerza. Y el ego siempre se ha referenciado por el afuera, siempre se ha puesto objetivos, o ha dicho quiero lograr esto, deseo esto no me gusta, esto sí. Me ha ido, pues ha sido como un ciego que ha ido a tientas, un ciego, un sordo, que ha ido a tientas orientándose por la vida y en lugar de vivir se ha conformado con sobrevivir. Y hasta ahí llegamos, hasta nuestra cultura occidental, europea, esta que llaman del hombre blanco fuera de nuestra cultura, y empiezan a creernos en referencias en comparación a otras culturas que somos más avanzadas, porque podemos vivir sin el hombre o sin la mujer, porque llevamos coche, porque viajamos en alta velocidad y creemos que somos vehículos rápidos, porque tenemos dinero, porque tenemos cierta libertad de acción dentro del videojuego, creemos que que somos libres. Y porque logramos aquello que otros nos han conducido a creer que es lo ideal, creemos que somos felices. Y va creándose esa realidad ficticia que luego, ¿cómo se sostiene? Es el ego el que enferma, es la mente la que cree cosas que no existen, porque tiene el don de crear. Pero, ¿cómo se guía? ¿Cómo se lleva un ego a un territorio que no conoce? ¿Cómo se lleva a lo desconocido si el ego solo sabe desenvolverse en lo conocido? ¿Cómo entrega el ego las riendas al alma? ¿Cómo va a haber un ensamblamiento del alma, como veíamos en la última sanación grupal, en la última sesión que hicimos, si el ego se defiende hasta del alma porque no la reconoce y la considera un cáncer, algo de lo que se tiene que proteger, porque le es extraño, porque viene a quitarle su sitio? El ego no sabe morir, el ego sabe matar y antes de morirse, mata. Tú le puedes decir cómo, tienes que desaparecer, tienes que diluirte y el ego se protegerá de ello. No podemos hacerlo sin contar con él. Hay que educarlo, hay que ponerlo de nuestra parte y hay que conducirlo a la verdad. Y no siempre es agradable para él. Se va a asustar, va a tener miedo, se va a sentir en peligro, va a querer huir, va a entrar en crisis, en estrés, en ansiedad, va a entrar en pánico. Si le decimos que en quinta dimensión no es necesaria su presencia,
que realmente no es algo que exista, que la única verdad que había detrás era la luz del alma. Y ya la luz del alma no lo necesita, porque donde va no se va a orientar con creencias, sino que lo va a hacer por resonancia. Va a estar conectado directamente y desde ahí va a actuar. Y el ego dice, perdona, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que no cuentas conmigo? ¿Que yo ya no pinto nada en tu vida con lo que yo te he dado? Lo que yo he sido para ti, yo te he llevado hasta quién estaba contigo cuando te dolía el vientre. ¿Quién estaba contigo cuando no veías, cuando estabas asustado, cuando te enamoraste por primera vez? ¿Quién te hizo vivir eso? No, perdona, tú no me lo hiciste vivir, tú registraste todo eso, pero tú no eres yo, tú solo eres una construcción mental de mi ser y te doy las gracias por todo lo que has hecho, pero ahora tú te pones bajo mis órdenes y tú te dejas llevar, porque si te dejas llevar, no hay miedo que temer ni dolor que padecer. Y entonces todo irá ocurriendo. No, 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 yo me protejo de ti. Tú quieres que yo desaparezca, quieres que me muera. Y puede, si tú le has dado esa identidad, si tu luz álmica le ha dado ese poder, puede generarte una enfermedad. Porque el ego no sabe morir, pero te puede hacer creer que te mueres y te enferma. Imaginad, imaginad cómo negociamos, cómo lo hacemos con él, qué hacemos, cómo lo diluimos, cómo se disuelve. Esto es lo que transmite a través del curso, del primer nivel, que se llama la disolución del ego. Una travesía de 3 estaciones que te va enseñando paso a paso, con prácticas, con conciencia, a conocer qué es el ego y qué no es, cómo, cómo puedes ir quitándole ese poder, cómo puedes ir disolviéndolo, cuál es, cómo sales de la matriz, cómo entras en otra realidad, cómo operas más allá de él y sin que le duela, con amor, porque si le duele a él, te duele a ti. Si se asusta, se bloquea tu cuerpo. Y si se bloquea tu cuerpo, concentra la energía, no la deja fluir a través de tus cuerpos energéticos. Y si la deja bloqueada, puede llegar a sintomatizarse. O incluso, si hablas con él y te metes en una bucle mental sin fin de pensamientos ilusorios, descubres que te sientes loco, no sabes, que no tienes salida, no sabes salir del laberinto mental solo. ¿Cómo se le saca? ¿Cómo hacemos esto? Esta es la pregunta para vosotros. ¿Cómo se hace esto? A ver, contadme. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis viviendo tener un ego?